la va a presentar Alejandro Pascagaza, de Barcelona. Perdón. Buenos días. La intención de esta comunicación es un poco presentar la experiencia en el Hospital Parc Taulí de Sabadell respecto a la embolización uterina en el contexto de hemorragia posparto. Se valoraron los pacientes desde enero del 2002, en el que se instauró un protocolo de actuación precoz manejado por radiología intervencionista en aquellas pacientes con hemorragia uterina posparto, en quienes habían fracasado las medidas conservadoras y previo a la hemostasia mediante técnicas quirúrgicas. Los resultados, bueno, tenemos 45 pacientes, la mayoría de ellas por cesárea, 28 partos por cesárea, 12 partos vaginales, 4 abortos, un ectópico. Respecto a la distribución etiológica, las 3 principales causas fueron la retención de restos placentarios con 11 pacientes, atonia uterina 10 pacientes y 8 anormalidades en la placentación. De estas 8 anormalidades en la placentación, 7 fueron placentas incretas y 1 percreta. La correlación entre el tipo de parto y la causa etiológica se correspondió muy bien con lo escrito en la literatura, en la que la atonia uterina es la causa predominante en los partos por cesárea y la anormalidad en la placentaria y en retención de restos placentarios en el parto vaginal. Recordar que la diferenciación entre hemorragia uterina posparto primaria y secundaria va en función del tiempo en el que aparece, en las primeras 24 horas o después. Hubo una diferencia significativa entre la hemorragia ocasionada postcesárea, en el que la hemorragia uterina primaria, las primeras 24 horas, fue predominante, y en ella un 30% de atonia uterina y un 22% de retención de restos placentarios. La distribución fue un poco más homogénea en la hemorragia uterina secundaria, en la que fue predominante la retención de restos placentarios. La técnica utilizada es la técnica habitual, un acceso femoral unilateral, arteriografía diagnóstica y luego supraselectiva y posteriormente embolización. Consideramos para el registro embolización temporal, aquellos que se realizó con Espongostan, y en el que tuvimos 14 pacientes permanentes, 6 pacientes, en el que se usaron fundamentalmente coils, pero hubo algún caso con glue y con partículas, y en otro en el que se usaron los dos, que fue, digamos, la mayoría, 24 pacientes, en el que se usó fundamentalmente coils y Espongostan. Según la identificación del foco de sangrado, si existía o no existía, pues se realizó una embolización selectiva en 40 de los 40 pacientes, 40 de los 45 pacientes, y en aquellos en los que no se identifica un foco de sangrado, como en este caso, en el que, bueno, pues se ve el típico fenómeno de chimenea, en el que corresponde realmente a una hiperemia uterina, un útero grávido, no hay focos de sangrado, por tanto, pues requería una embolización subselectiva con Espongostan. Y este es el control post-embolización, en el cual una buena devascularización. Un poco la línea temporal desde el 2002, desde que se comenzó, hasta el 2016, lo que lleva el registro. Los primeros 5 años se registraron 5 complicaciones, a partir de ahí no se volvieron a registrar más complicaciones. La primera paciente que se hizo, esto corresponde a 11% de todos los procedimientos, las complicaciones. De estas complicaciones, la primera correspondió a una área de necrosis glútea que fue autolimitada. Fue el primer caso y tuvo una complicación. La siguiente fue una complicación que se considera como una complicación mayor, en el que hubo una necrosis de una de las paredes uterinas que derivó a histerectomía. Otro paciente con una leve parestesia del miembro inferior derecho autolimitada, y que además hubo un fracaso técnico después de la primera embolización, en el que no fue posible hacer una reembolización por un vasoespasmo y existía una repermeabilización a través de la arteria ovárica y derivó a histerectomía. Otros dos casos, uno con un resangrado severo asociado a retención de restos placentarios, sepsis e histerectomía, y una hemorragia secundaria posembolización, que al final no fue tan dramático porque ya había cumplido el deseo genésico.
si bien hay que hablar de las complicaciones, también decir que el éxito técnico se alcanzó casi el 98%, a pesar de que, bueno, globalmente, teniendo en cuenta las reembolizaciones. Comparado con las demás publicaciones, pues, digamos, nuestra muestra es de 45 pacientes, muy parecida al grupo francés, publicado en 2013, el doctor Pellerin, con 44 pacientes. Lo que decía antes, el éxito técnico primario fue un 84% y juntando con las reembolizaciones alcanzamos el 98%. 5 reembolizaciones, 4 histerectomías y una complicación mayor, que era la paciente de la necrosis de paredes uterinas, que derivó de histerectomía. Como conclusiones, bueno, la embolización de arterias uterinas es una técnica segura y efectiva en el manejo de la hemorragia uterina posparto y debería ser incluido en los manejos de protocolo de tratamiento como técnica de elección cuando las medidas conservadoras fracasan. Y recordar que la hemorragia uterina es la principal causa de morbimortalidad materna y por tanto pues merece su atención, el entrenamiento y bueno, mejorar la curva de aprendizaje. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta desde el público? Sí, Miguel. Yo creo que revisando la base de datos, yo creo que ha sido experiencia, porque empezar que desde el primer caso se debutó con una complicación, la técnica no ha cambiado. Yo no creo que haya existido algún cambio en la técnica, ha sido más bien como una curva de aprendizaje. No veo que se haya cambiado la técnica de un año a otro, no. Perdón, ¿alguna pregunta más? Muy bien, pues vamos a dar paso a la siguiente comunicación.